Hola, bienvenidos a la clase de transfusiones neonatales. Mi nombre es Sebastián Mosquera y soy matrón docente de la Escuela de Obstetricia y también trabajo como matrón en la unidad neonatal del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. El objetivo de esta clase es que nosotros aprendamos a reconocer cuándo vamos a necesitar una transfusión neonatal. Vamos a estandarizar las indicaciones de glóbulos rojos principalmente y de los otros productos sanguíneos, y además vamos a identificar las conductas de la matrona en la atención del recién nacido que presenta alguna alteración hematológica y que requiere algún tipo de transfusión. Entonces vamos a englobar y vamos a enmarcar esta clase dentro de las alteraciones hematológicas. Las principales que puede presentar un recién nacido son la poliglobulia, y que como tratamiento requiere una eritroféresis. Recordar que la poliglobulia es cuando hay un aumento en la masa eritrocitaria, por lo tanto la sangre es muy espesa, generándome clínica significativa en este recién nacido y que requiere tratamiento. El tratamiento entonces es la eritroféresis, en donde vamos a sacar por una arteria sangre, y a través de una vía endovenosa le vamos a incorporar volumen, pero con suero fisiológico. Vamos a hacer un recambio parcial de sangre. En el fondo la queremos diluir. Otra de las alteraciones hematológicas frecuentes que presenta un recién nacido son las hiperbilirrubinemia, en donde puede requerir o tratamiento de fototerapia, o cuando tenemos cuadros de hiperbilirrubinemia superior a 25 miligramos por decilitro, se requiere un tratamiento de exsanguíneo transfusión. Y por último, tenemos los cuadros de anemias y hemorragias, en donde se van a requerir transfusiones neonatales, que es el objetivo de esta clase, que nosotros aprendamos a reconocer cuándo se requiere algún tipo de transfusión de producto sanguíneo en nuestro recién nacido. Las transfusiones neonatales más usadas son claramente los glóbulos rojos, sobre todo en la sala de unidad de cuidados intensivos neonatales, en donde tenemos prematuros o recién nacidos que están expuestos a múltiples exámenes. Al paso de los días ya requieren transfusiones de glóbulos rojos según su condición clínica. Ahora, las otras transfusiones que están determinadas pero en una menor frecuencia están las plaquetas cuando tenemos cuadros de trombocitopenia, el plasma fresco también para tratar algún tipo de hemorragia, y los crioprecipitados, que es un producto del plasma fresco y que se utiliza principalmente en aquellas personas que tienen hemofilia o déficit en el factor 8 o von Willebrand. Bueno, como el principal producto sanguíneo que se utiliza en las unidades neonatales para transfundir es el glóbulo rojo. Los glóbulos rojos son el tratamiento para los cuadros de anemia. Vamos a entender como anemia a aquel recién nacido que presenta un hematocrito menor al 45% o una hemoglobina menor a 13 gramos por decilitro. ¿Ya? También tenemos que recordar que estos valores disminuyen de forma fisiológica a partir de la tercera semana. ¿Por qué hablamos de una anemia fisiológica? Porque los recién nacidos y principalmente los prematuros presentan una disminución en los niveles de eritropoyetina. Esto por una parte. También tenemos que recordar que los glóbulos rojos viven menos. Los recién nacidos de término tienen un promedio de vida de glóbulos rojos de 90 días, mientras que los prematuros tienen un promedio de vida de glóbulos rojos de 70 días, lo cual ayuda a que el recién nacido presente cuadros de anemia, que la masa eritrocitaria baje. También existe una mayor hemodilución por un crecimiento corporal muy rápido que tienen los recién nacidos en esta etapa. Y también recordar que existe un mayor número de extracciones de muestras sanguíneas en las unidades neonatales, sobre todo exámenes que muchas veces no se requieren, o que uno toma la muestra y toma mucho más sangre de la que realmente necesitamos para ser analizada. Así que uno tiene que ser criterioso en cuanto a la correcta manipulación y uso en la toma de muestra cuando estemos con recién nacidos hospitalizados, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos, que son los que mayor número de veces requieren ser transfundidos. La anemia fisiopatológica del recién nacido entonces la vamos a encontrar identificada o determinada a raíz de tres causas, la cual, la primera es la pérdida de glóbulos rojos por algún foco hemorrágico. ¿Dónde vamos a encontrar focos hemorrágicos?
muchas veces nos hacen cuadros de hemorragias intracranianas. Por eso es que los prematuros también tienen que recibir siempre un control de una eco cerebral, o hemorragias a nivel digestivo, que son las más frecuentes. ¿Cómo las podemos identificar? Porque vamos a presentar sangre en las deposiciones, o este recién nacido va a empezar a presentar una mala tolerancia alimentaria, en donde uno puede evaluar los residuos gástricos también, que también pueden presentar un tinte porráceo o sangre fresca. Otro de los cuadros hemorrágicos clásicos que hacen los recién nacidos es a nivel pulmonar, sobre todo los prematuros. Incluso cuando se mal administra el surfactante, se puede favorecer mucho este tipo de hemorragia. Otra causa fisiopatológica de las anemias es la mayor destrucción de glóbulos rojos, que esta está determinada por las anemias hemolíticas, y esta se da principalmente cuando existe incompatibilidad de grupo clásico, cuando la madre es del grupo O y el recién nacido es del grupo A, o existe una incompatibilidad 0B también, madre del grupo O y el recién nacido del grupo B. Otro tipo de incompatibilidad son aquellas del factor RH, y muy pocas son de subgrupos sanguíneos. Otro de los orígenes de las anemias que podemos encontrar, ya pero en una menor proporción, son la disminución de los glóbulos rojos o anemias hipoplásticas, y que esta está determinada cuando existen alteraciones a nivel medular. Es decir, el recién nacido puede presentar algún tipo de cáncer, células neoplásicas a nivel de médula, y que va en desmedro de la producción de glóbulos rojos. Esto es mucho menos frecuente. La anemia iatrogénica está determinada, como lo habíamos visto anteriormente, por las múltiples punciones y múltiples exámenes que nosotros tomamos muchas veces en los recién nacidos hospitalizados. Como tratamiento para la anemia fisiopatológica del recién nacido es la administración de glóbulos rojos. ¿Cómo se calcula esta cantidad de glóbulos rojos a transfundir? Se calcula con la cifra de 10 a 15 ml por kilo de recién nacido. Es decir, si mi recién nacido, por ejemplo, pesa 3 kilos, pensemos en que le vamos a transfundir 10 ml, tendríamos que transfundir 30 cc. Idealmente, estos 30 ml de sangre de glóbulos rojos que vamos a transfundir deberían ser separados en 2 alicuotas, sobre todo en los prematuros. En los de término podemos pasarlo en una sola alicuota. En los prematuros entonces serían en 2. Estos 30 ml los vamos a fragmentar en 2 matraz de 15 ml cada uno. Las transfusiones sanguíneas, cada matraz va a estar separado por un periodo de 12 horas, ¿ya? Y cada matraz debería ser transfundido en un periodo no menor allá de 2 horas. Siempre se programan las bombas en 3 horas a transfundir, y no más allá también de 4 horas. Por lo tanto, si queremos transfundir a un recién nacido prematuro, o a un recién nacido en este caso que dimos acá, de 3 kilos, partimos con una primera alicuota de 15 ml que va a pasar en 3 horas. 12 horas después vamos a pasar la segunda alicuota de 15 cc en un periodo de 3 horas. Idealmente, dejé acá escrito en la diapositiva desleucocitados e irradiados. ¿Por qué? Desleucocitados a través de un proceso que se llama filtración, para evitar reacciones adversas en el paciente. ¿Qué reacción adversa? Esta reacción injerto versus huésped que puede presentar este recién nacido, ¿ya? Porque la transfusión se considera una especie de injerto en el organismo. Irradiados porque esto me permite eliminar todas las formas virales que pueda presentar el matraz de glóbulos rojos, y así evitar algún proceso infeccioso, además en el recién nacido. En las siguientes diapos dejamos anotadas las indicaciones de transfusión de glóbulos rojos cuando está indicado. Por ejemplo, si el recién nacido está con ventilación mecánica invasiva, es decir, está usando un tubo endotraqueal y tiene menos de un mes de vida, si le controlamos un hematocrito y tiene un hematocrito menor al 35% y estamos con uso de ventilación mecánica, requiere transfusión. Ahora, si este recién nacido es mayor al mes de vida y presenta un hematocrito menor al 30%, también requiere transfusión.
Aquel recién nacido que está con ventilación mecánica no invasiva, como vemos el de la foto, está con un CPAP, con una cánula corta, que es la que ofrece menor resistencia. El uso del CPAP se usa con una FiO2 no más allá de un 60%. Si requerimos FiO2, una fracción inspiratoria de oxígeno mayor al 60%, nos deberíamos estar cambiando a una ventilación mecánica invasiva. En este caso, como estamos con un CPAP, ventilación mecánica no invasiva, si nuestro recién nacido es menor a un mes y presenta un hematocrito menor al 30%, requiere ser transfundido. Ahora, si este recién nacido tiene ya más de un mes de vida y tiene un hematocrito menor al 25%, también requiere transfusión. Todo aquel recién nacido que esté con oxigenoterapia y tenga un hematocrito menor al 25%, también deberíamos considerar transfundirlo, porque quizás no necesariamente está con algún cuadro respiratorio o su mecánica ventilatoria es la que está deteriorada o el pulmón está enfermo. Ya quizás solo lo que necesita es aumentar su masa de glóbulos rojos para poder transportar el oxígeno. Muchas veces estos recién nacidos que están con oxigenoterapia son transfundidos y se elimina la oxigenoterapia. Dentro de la oxigenoterapia, recordar que existe la naricera, el oxígeno ambiental por incubadora, el HUD o los sistemas de Airvo o cánulas de alto flujo. Y aquel recién nacido que está sin oxigenoterapia, pero que presenta un hematocrito menor al 21%, es decir, está asintomático, está muy bien, pero su hematocrito es muy bajo, requiere ser transfundido, siempre y cuando tenga un hematocrito menor al 21%. Acá les dejé un cuadro de resumen en donde tenemos todas las indicaciones de transfusión de glóbulos rojos, de acuerdo a los requerimientos de ventilación u oxigenoterapia. Con respecto a las plaquetas, tenemos que recordar que las plaquetas son células esenciales para la hemostasia normal del organismo, ya que estas son las que responden rápidamente a cualquier tipo de lesión vascular. Cuando estas están disminuidas, podemos presentar riesgo de algún grado de hemorragia. El rango normal de las plaquetas va desde los 150.000 hasta los 450.000. Y clínicamente, ¿cómo nos podemos encontrar cuando estamos con un cuadro de trombocitopenia o plaquetopenia? Con petequias cutáneas, sobre todo a nivel facial o a nivel de tronco. Y también podemos presentar sangrados gastrointestinal, que ya lo vimos, que lo podemos evidenciar a través de sangrado, a través de las deposiciones, o cuadros de hemorragias intracranianas. La indicación entonces de plaquetas va a estar dada cuando tengamos un hemograma y en este hemograma venga un recuento de plaquetas menor a 50.000 por milímetro cúbico. ¿El tratamiento cuál es? 10 ml de plaqueta por kilo de recién nacido. El origen o la etiología de la plaquetopenia o trombocitopenia principalmente son 4. Es cuando hay un aumento en el secuestro de plaquetas y esto está dado principalmente por procesos infecciosos secundarios. También puede haber un aumento en la destrucción de las plaquetas y estas se deben por causas inmunológicas. La tercera causa es por un aumento en el consumo cuando existen estos cuadros de coagulopatía intravascular diseminada o también cuando existe una disminución en la producción de plaquetas. Esto también es cuando existen neoplasias o algún tipo de cáncer a nivel medular. Principalmente son las aplasias medulares o neoplasias medulares. El plasma fresco congelado es aquella porción de sangre que se obtiene después de ser centrifugada. Es decir, se separa la masa eritrocitaria, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y lo que queda es la porción de plasma fresco. Este plasma fresco está constituido en un 92% por una porción de agua, otra pequeña porción por proteína, un pequeño porcentaje en un 1% por sales y minerales, y toda esta porción también transporta células sanguíneas, nutrientes, enzimas y factores de la coagulación y hormonas. Aquí nos centramos principalmente en los factores de la coagulación que nos van a ayudar al tratamiento de ciertas patologías.
¿Cuáles son las patologías entonces que requieren tratamiento con plasma fresco? Las coagulopatías de consumo, en donde podemos ver a este recién nacido que presenta equimosis en toda la parte del tronco superior, ¿ya? Y es porque no está coagulando, necesita una transfusión de plaquetas. En aquellos cuadros de hemorragias pulmonares, en donde el recién nacido presenta sangrados profusos, ya que hay que recordar que la mitad de la volemia está hacia nivel pulmonar y la otra mitad está a nivel sistémico. Entonces, cuando presentamos cuadros de hemorragia pulmonar, eh, hay que tratarlas de forma rápida y actuar a muchos niveles, ya sea transfundiendo plaquetas, plasma fresco, volver a colocar vitamina K, fitomenadiona, ¿ya? A modo de tratamiento de estos focos hemorrágicos. Y también podemos tener hemorragias que son generadas por una deficiencia en los factores de la coagulación. También pueden requerir tratamiento con plasma fresco. Muchas veces podemos encontrar que además de usar plasma fresco, podemos utilizar vitamina K, fitomenadiona, por 3 dosis, es decir, 1 miligramo de fitomenadiona, independiente en este caso del peso. No nos interesa si pesan más de 2 kilos o menos de 2 kilos. Se administra como forma profiláctica en aquellas patologías en donde hay un déficit de factores de la coagulación. 1 miligramo de vitamina K o fitomenadiona por 3 veces. Es decir, un día le administramos 1 miligramo, al día siguiente otro miligramo y al tercer día otro miligramo, como tratamiento coayudante a la administración de plasma fresco. Finalmente, los crioprecipitados es aquella porción que se obtiene producto del descongelado lento del plasma fresco congelado. Esta porción pequeña que se obtiene al descongelarlo es la porción insoluble del plasma y que precipita. Esta porción que precipita es muy rica en fibrinógeno, en el factor 8, en el factor 13, en la fibronectina y en el factor de von Willebrand. Por eso es que los crioprecipitados se utilizan en casos muy específicos, en aquellas personas que tienen hemofilia o déficit congénito de los factores de la coagulación. Ahora, como procedimiento propiamente tal, cualquier tipo de transfusión requiere más o menos la misma estructura, ¿ya? Necesitamos seguir el mismo procedimiento en el fondo. Lo que dejamos descrito acá es aplicable a cualquier transfusión, ya sea de glóbulos rojos, de plaquetas, de plasma fresco, congelado o de crioprecipitado. Lo que más usamos nosotros en las unidades neonatales es la transfusión de glóbulos rojos, ¿ya? Pero el procedimiento es aplicable a cualquiera de las transfusiones. Entonces, antes de transfundir algún producto sanguíneo, nosotros siempre deberíamos contar con el consentimiento informado de los padres previo a la transfusión, excepto en aquellos casos de transfusiones de urgencia. Tener también la clasificación previa del grupo sanguíneo de la madre y la del recién nacido. También debemos enviar una muestra al banco de sangre para las pruebas cruzadas, ¿ya? Entonces enviamos una muestra de sangre tanto de la madre del recién nacido para que el tecnólogo médico en el banco de sangre realice las pruebas cruzadas. El glóbulo rojo o plaqueta, siempre recordar que deben ser irradiados y desleucocitados para evitar estas reacciones injerto versus huésped, ¿ya? Eh, También la idea es que podamos fragmentar y así evitar o disminuir el riesgo de generar algún cuadro de enterocolitis en el recién nacido. La idea es fragmentar el volumen a administrar en 2 alicuotas, separarlas en un periodo de 12 horas y suspender la alimentación durante la transfusión. ¿Ya? Es decir, durante esas 3 horas, idealmente este recién nacido no debería comer. O estas 2 a 4 horas que es lo que dura el proceso de transfusión. También debemos considerar administrar el volumen no más allá de 4 horas. Este se puede administrar por vía endovenosa periférica o por algún catéter venoso umbilical o un catéter venoso central, que son los Arrow, que habitualmente usan la clavicular o yugular o las líneas femorales. Estas vías centrales son de un calibre que sí me permiten la administración
de glóbulos rojos. A diferencia de los catéteres percutáneos, que son los catéteres central de inserción periférica, como tienen un lumen mucho menor, es decir, el catéter percutáneo habitual que uno usa en las unidades neonatales es de 1.9 French, es muy chico el lumen, por lo tanto se va a obstruir esa línea y además me puede romper los glóbulos rojos. Por lo tanto, no es una vía recomendada para la administración de glóbulos rojos o cualquiera sea el componente sanguíneo que yo quiera transfundir. No se debería administrar por un catéter percutáneo o catéter central de inserción periférica, que es lo mismo. También podríamos considerar el uso de furosemida, que es 1 miligramo por kilo vía oral o vía endovenosa posterior a las transfusiones, ya que muchas veces vamos a querer dejar solamente el hematíe, el glóbulo rojo, al interior del intravascular y todo el componente extra que iba con este matraz de sangre, eliminarlo. Y siempre informar al banco de sangre cualquier reacción transfusional que presente este recién nacido. Ya vimos que las dos reacciones transfusionales clásicas son el aumento de la temperatura en 1 grado Celsius desde que se inicia la transfusión. No necesariamente tiene que ser fiebre, es decir, yo puedo tener 36,5 de temperatura al inicio de la transfusión y durante la transfusión controlamos temperatura y si presenta una alza térmica en 1 grado Celsius, es decir, llego a 37,5, no estoy haciendo fiebre, pero ya aumenté la temperatura en 1 grado. Eso quiere decir que hice una reacción adversa. Y la otra reacción adversa clásica es presentar algún rash cutáneo a nivel de piel, es decir, manchas rojas a nivel cutáneo. Les dejo adjuntos además la bibliografía, la cual pueden revisar, y cualquier duda con respecto a la clase la podemos resolver a través de la plataforma del aula digital. Muchas gracias.